Bienvenidos y bienvenidas a Los Rebeldes de STR, un nuevo episodio del podcast del Sindicato de Trabajadores, un espacio para crear conciencia y necesidad en la organización sindical en defensa de los derechos laborales. En este capítulo queremos abordar sobre la negociación como un punto clave para los derechos de los trabajadores. La negociación es un punto clave en los derechos de los trabajadores. De ello queremos abordar en este episodio de Los Rebeldes de STR, el podcast del Sindicato de Trabajadores. Y para ello nos acompaña Jordi Margalet del equipo de comunicación de STR. Bienvenido. Gracias, buenos días. A pesar de los tiempos, los derechos de los trabajadores, la conversación siempre juega un papel importante entre la empresa, ¿no?, y los profesionales, y a veces está desequilibrada en términos de poder, no es equitativo. En esta negociación es importante que haya una asimetría o un equilibrio. Claro, por supuesto, en cualquier negociación, cualquier contrato, las dos partes tienen que tener las mismas capacidades y posibilidades. Es verdad que quizá en empresas más pequeñas o incluso en relaciones entre autónomos y empleados y demás, esa comunicación puede ser más de tú a tú. Y en empresas grandes el propio trabajador sí que a la hora de negociar está enfrente de una maquinaria, no es en tono despectivo, pero que no quiero decir que con eso sea demonio ni esté mal, pero sí que es verdad que es empresas que tienen departamentos específicamente solo para negociar contratos, para contratar gente, para escribir cláusulas, para hacer toda esa redacción y esa negociación. Por lo tanto, el equilibrio de fuerzas está muy descompensado y una persona que pueda tener una formación X para su profesión no significa que tenga los conocimientos y la formación adecuada como para... para defenderse. Todo el mundo sabe que si la retribución económica que me ofreces me convence o no por el trabajo que hago y por mis gastos y el nivel de vida que tengo. Pero sí que es verdad que más allá de horas, permisos, pluses, que si ahora voy al extremo del ridículo, pero si mañana hace sol y son 15 grados menos 2 en Lituania, tu plus es más o menos, ¿no? Entonces puedes llegar a veces a arcos de iglesia de ese magnitud. Por lo tanto, ese equilibrio de fuerzas está descompensado y sí que es verdad que si la parte trabajadora, ¿no?, esa parte que muchas veces vas individualmente a hablar con la empresa o en esas entrevistas de trabajo, puede tener no más información sino un sistema que le respalde o una negociación colectiva, que luego hablamos de ello, de la cual servir como base, pues ayuda a ese equilibrio de fuerzas. Uh-huh. Por tanto, esta desigualdad entre la empresa y el trabajador en cuanto a fuerza, en cuanto a conocimientos, en cuanto a herramientas, hace que la unión entre los trabajadores haga fuerza. Exacto, la representación de todos los trabajadores y esa unión es clave. Por el mismo sentido de lo que estábamos hablando antes, de ese macrodepartamento de relaciones laborales de una empresa, o los propios pequeñas y medianas empresas que tienen contratado mayoritariamente ese servicio a asesorías legales, genera por la contraparte del trabajador que esté solo ante el peligro, por decirlo de alguna manera, y si muchos trabajadores nos ponemos de acuerdo en fijar unas condiciones y entre muchos trabajadores al final también financiamos un asesoramiento y una parte jurídica que nos ayude, entonces esa negociación ya tiene un equilibrio de fuerzas. Una negociación a veces cuando hablamos de negociación es como es una cosa incómoda, está mal, o nos han ganado un poco el relato de que está mal negociar, ¿no? Es como en la pareja, no, es que tiene que salir de ti. No tiene que salir de ti. Somos dos personas que hemos decidido compartir una vida juntos, por lo tanto, vamos a hablar qué quiero, qué no quiero, qué me interesa, ¿no? No vamos a esperar que el otro haga las cosas por arte de magia. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, en la negociación, si las dos personas si las dos partes llegan a un acuerdo, es una buena negociación, porque a las dos les parece bien a lo que se ha llegado. O sea, lo del win-win a veces es como todo el mundo gana. Sí, todo el mundo gana
cuando firmas, en realidad todo el mundo gana, porque todas las dos partes están aceptando lo que se ha escrito. Sí que es verdad que quizá las pretensiones iniciales no son las mismas, pero porque al final tengamos que llegar a un acuerdo y cada uno tiene por encima de la mesa lo que necesita. Pero una vez se firma, es un acuerdo en el cual las dos partes están de acuerdo. Por lo tanto, tener ese equilibrio de fuerzas es muy importante. Uh-huh. No sé si en la negociación hay diversas fases, diversos niveles, y cuáles serían sus objetivos. Exacto, el más básico es lo que decíamos antes, un contrato de trabajo con una empresa directamente, en el cual yo fijo se fijan mis obligaciones, se fija mi retribución, se fija pues mi calendario, mis horas, se fija todo, ¿no? Ese contrato base se tiene que responder o tiene que garantizar lo que pone el Estatuto de los Trabajadores, que eso es la ley básica en la cual se regulan todos los derechos de los trabajadores. Aparte de otras leyes, pues como hemos hablado en otros podcasts, pues de conexión digital o de seguridad laboral, etcétera. A partir de ahí, ese estatuto de los trabajadores se puede mejorar. Se puede mejorar ¿cómo? Con convenios colectivos sectoriales, con convenios colectivos de empresas, incluso ese convenio colectivo, luego una empresa puede hacer un pacto específico de la cual mejore el convenio anterior. Entonces teníamos estatutos de trabajadores, convenios colectivos sectoriales y luego pactos de empresas. Pero nunca un convenio colectivo puede empeorar las condiciones de un estatuto de los trabajadores, ni un pacto de empresa puede empeorar las condiciones de un convenio colectivo. Pero siempre el convenio colectivo y el pacto de empresas para mejorar las condiciones básicas que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras de España, que es el Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Cuando hablamos de negociación y de estos términos, de estas relaciones empresa y trabajador, seguramente de forma genérica o general se viene a pensar en el salario, pero va mucho más allá. Claro, el salario es la parte principal de cualquier contrato porque estamos ofreciendo unos servicios, ¿no? Unas responsabilidades a cambio de una retribución. Pues sí que es verdad que ese trabajo por retribución de la revolución industrial o incluso de antes ha evolucionado a muchos más factores, porque nuestra vida es no solo trabajar de sol a sol. Nuestra vida es tener un trabajo, tener una vida personal, podernos realizar como personas. Por lo tanto, en ese contrato se tienen que recoger también pues, todas las herramientas que nos ayuden a eso, a conciliación, que nos ayuden también a tener un bienestar laboral en el cual yo pueda desarrollar mis responsabilidades laborales dentro de un marco de seguridad y sobre todo de salud. No tanto de salud física, sino también entramos aquí todo el tema de salud mental, riesgos psicosociales, etcétera. Por lo tanto, toda esa negociación tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. Uh-huh. ¿Qué papel juega y cuál es la fuerza precisamente pues, del sindicato de trabajadores en este ámbito, en las negociaciones? Nuestro papel está en esa negociación. Aparte de esa representación individual que podemos tener con nuestros afiliados y representados en esas negociaciones particulares con nuestro asesoramiento jurídico y demás, como sindicato y sindicato presente muy importante en algunos sectores de España, nuestro papel es fundamental en esa negociación colectiva, en conseguir convenios colectivos que sienten las bases para todas esas personas del sector, para donde se recogen esas, mayoritariamente se presentan como tablas salariales, esos incrementos anuales de esas tablas salariales para mantener el poder adquisitivo de las personas, donde estén esos protocolos de desconexión, donde estén también todo el tema de descansos, de conciliación, de permisos, todas las casuísticas que se queden poner sobre encima de la mesa que permitan esos mínimos y esas garantías, esos derechos laborales a todas las personas, a todas las empresas que participen en ese sector y y todos los trabajadores que se acojan a ese convenio colectivo. Por lo tanto, nosotros como parte representante de los trabajadores tenemos esa funcionalidad y ese deber de esa negociación con la parte patronal, porque ya cuando haces convenios quizá colectivos de grandes empresas sí que es directamente con una empresa, pero luego haces convenios con patronal, que es con confederaciones, etcétera, y donde la patronal también se organiza en ese sentido como con una representación en una mesa de negociación, y nosotros también como parte social formamos parte de ella, en la cual sentamos esas bases y hacemos esa negociación siempre siempre quiero decir con todas las necesidades que nos transmiten nuestros afiliados, y luego nosotros en último término toda esa negociación
cuando llegamos a un preacuerdo que se llama, lo trasladamos a nuestras bases, porque nosotros somos un movimiento asambleario y son los trabajadores al final quienes deciden si aceptar o no ese acuerdo. Por tanto, los convenios de empresa generan cierta comodidad a las patronales y no sé si en ese sentido es fácil o no poder negociar de una forma cercana, con proximidad. Bueno, al final, dependiendo del tamaño y demás, pues tienes convenios que son más fáciles, por ejemplo, convenios de grandes empresas en la cual la relación no es única, pero quiere decir que los intereses están muy claros. Nosotros somos los trabajadores de esa empresa, por la parte empresarial está el equipo directivo que está negociando, por lo tanto, ahí hay más cercanía en ese sentido. Luego hay empresas que no tienen quizá esa magnitud de grandes empresas de miles de trabajadores que se asocian en federaciones, que luego ya genera un poco más de dificultad en ese sentido, porque tienes que tener en cuenta muchos factores. La representatividad, no solo por nuestra parte, está más repartida, por lo tanto llegar a un acuerdo por nuestra parte es más dificultoso, pero también por la parte empresarial, que tiene diferentes intereses de diferentes empresas, también se complica más. Pero bueno, esa es la gracia de la negociación colectiva, que al final, como lo decía antes, si llegamos a un acuerdo, es un acuerdo en el cual todas las partes empresariales están de acuerdo, les parece bien, toda la parte de los trabajadores y trabajadoras también. Por lo tanto, son acuerdos que cuestan mucho, pero cuando se consiguen, la verdad es que es para felicitarse, porque generan una buena base para que todas esas empresas pues puedan desarrollar su actividad y los trabajadores y trabajadoras tengan sus derechos garantizados. Supongo que también es una situación diferente cuando hablamos de una gran empresa con cientos de trabajadores, como decíamos en este caso, que cuando es una empresa más pequeñita. Exacto, cuando es una empresa más pequeña sí que normalmente luego se asocian o se vinculan a convenios sectoriales mayores, en las cuales pues quizá incluso esa empresa no tiene ni voz ni voto ni participación en esa federación, pero sí que es verdad que la parte social como trabajadores sí que se tiene en cuenta toda la representación para ese convenio sectorial poderse representar. Y con las empresas grandes pues sí que es verdad que esa proximidad y quizá no es que sea más fácil llegar a un acuerdo, sino que los intereses están muy claros. Luego al final es como que la confianza, no es que la confianza de asco, sino que la proximidad genera que todo el mundo sabe, las dos partes conocen muy bien las necesidades de la otra, y por lo tanto la negociación entra en otro término en el cual hay más cosas sobre la mesa, es de tanta proximidad, ¿no? Es como las cartas están por encima de la mesa, no hay secretos. Entonces esa claridad genera que llegar a un punto de encuentro, a veces a veces depende de si la coma va antes de una palabra o después, que cambia la frase por completo, ¿no? Entonces esa proximidad genera que a veces estés de acuerdo en lo general, pero cuando vas al detalle, a lo concreto cuesta un poco. Entonces, pero en convenios sectoriales, que las empresas están más dispersas, pues sí que quizá hilas más no hilas tanto en detalle, sino que generas más bases que luego quizá en empresas ya se transforman en acuerdos empresariales donde se mejora un poquito una cosa, o las circunstancias son distintas y algunos tienen un plus más que otro y tal. Y entonces, bueno, son distintas maneras de negociar, que cada una tiene su forma, y al final el objetivo es el mismo, llegar a un acuerdo. Las empresas, como dices, tienen muy claros sus objetivos, sus intereses. No sé si aún falta cohesión en la clase trabajadora para defender sus derechos. Pues sí, y creo que nos han ganado el relato en ese sentido de cuidado, no estés en un sindicato, bueno, es que esto, tranquilo, tomamos un café, estas frases de venga, vamos a tomar un café tú y yo, esto lo arreglamos, no te preocupes, no le digas, pues, vale, te arreglo esto, pero no se lo digas al compañero, tal, no sé qué. Nos han dado relato en el cual somos amigos, somos familia. No somos amigos, podemos ser amigos, familia no somos. Bueno, hay empresas que sí que son familiares, pero me refiero a que familia no somos. Somos dos partes que negociamos un contrato, como cuando la compra-venta de un coche,
que se cierra en ese momento que compras el coche, pero bueno, es una relación a largo plazo en la cual pues tú tienes unas necesidades, yo también, y vamos a encontrar un punto medio de acuerdo. Y nos sacan el relato en ese sentido porque las empresas sí se asocian. Se asocian las grandes empresas, tienen sus reuniones anuales, tienen sus federaciones, hasta los comercios de un barrio tienen una asociación. ¿Por qué? Porque son herramientas con las cuales pueden acceder a servicios de asesoría jurídica, servicios de prensa más fácilmente, compartir gastos. No es lo mismo que un representante de una asociación de empresarios o de comerciantes vaya a hablar al ayuntamiento que no vaya la tienda X o la o sí, cualquier comercio de cualquier barrio hablar directamente con el ayuntamiento. Pues o grandes empresas que se asocian para hablar con las administraciones. Ellos se asocian para hacer todo esto. Pero dicen, no, los trabajadores no, eso no lo hagáis. Vamos a hablar de tú a tú. No, nosotros también nos tenemos que asociar. ¿Por qué? Por el mismo que hablamos al principio, de ese equilibrio de fuerzas. Entonces, si ellos se asocian, será por algún motivo, porque les ven beneficios. Por lo tanto, esos beneficios que ven por su parte, lo que no quieren es que los trabajadores los tengan. ¿Por qué? Porque luego igualan las fuerzas. Esas fuerzas que ellos quieren ejercer. Cuando hablamos de fuerza, a veces suena peyorativo, pero no es peyorativo. Es decir, todo el mundo entiende que no es lo mismo que me venga una persona que representa a 2 o me venga una persona que representa a 100.000. Su opinión, sus propuestas representan a mucha más gente que no esa persona. Pues eso es lo mismo. No es lo mismo que un trabajador vaya con sus inquietudes o preocupaciones que vaya a una representación sindical que representa muchos más y con los cuales puede articular también un sistema de toma de decisiones, de movilizaciones, puede recurrir a asesoramiento jurídico que hablamos antes y a otros recursos para equilibrar esas fuerzas. Por lo tanto, no seamos hipócritas por parte de las empresas en el cual me digas, no, tranquilo, eso lo arreglamos tú y yo, tú eres persona de confianza conmigo, no te preocupes. Y por detrás estás articulando todo un sistema de lobbies y de federaciones para obtener los mismos beneficios que me estás no negando a mí, pero me desaconsejas tener. ¿Por qué? Porque voy a equilibrar las fuerzas y eso no te interesa. Uh-huh. Puede parecer o suele darse que muchas empresas o directivos pueden pensar que la negociación con los sindicatos es un obstáculo para poder llegar a sus objetivos, para poderlos cumplir, cuando realmente un trabajador que está contento, que está a gusto, pues suele ser más competitivo. Claro, es que porque aún estamos pensando en perspectiva del siglo XIX de los trabajadores son un gasto. No, los trabajadores no son un gasto, los trabajadores es una inversión necesaria. Y igualmente nosotros no demonizamos a los empresarios, los empresarios son necesarios. Quiero decir, son dos partes de una ecuación. Los trabajadores necesitan empresas donde trabajar y los trabajadores necesitan... los trabajadores necesitan empresas donde trabajar y los empresarios trabajadores que trabajen. Entonces, cuando se llega a un acuerdo en el cual, como os he dicho antes, ¿no? De que respete el estatuto de los trabajadores, si llegamos a un convenio que mejore estas condiciones y demás y se firma, se entiende que las dos partes están conformes con ello y por lo tanto están contentos con esa situación. Y está claro que eso tiene un coste. Tener los trabajadores que... Tenemos que ver más allá que no los trabajadores un gasto que para conseguir mis beneficios me tengo que gastar X en personal. No, porque ese personal no trabaja solo por horas, trabaja por unos objetivos, trabaja de una manera determinada. Entonces, si ese trabajador lo tengo bien formado, bien remunerado adecuadamente, sin que tenga presión psicológica, o sea, que no esté expuesto a riesgos psicosociales, etcétera, tendrá menos absentismo laboral, podrá desarrollar mejor su trabajo, por lo tanto va a beneficiar más a los intereses de la empresa. Nosotros como sindicatos de trabajadores, todos los que pertenecemos a sindicatos somos trabajadores de empresas y yo soy el primer interesado que mi empresa vaya como un tiro, porque si mi empresa va como un tiro va a seguir invirtiendo en las instalaciones, va a seguir generando puestos de trabajo, yo puedo seguir generando mi actividad, por lo tanto somos los primeros interesados en que esto funcione, pero ahora no a costa de los de siempre. Nosotros entendemos que en esa negociación, ¿no? Cuando hay
vacas flacas, por decirlo de alguna manera, pues podemos encontrar un punto de acuerdo que ayude a que pasar ese bache, pero cuando hay beneficios somos los primeros en levantar la mano de, oye, a esto hemos contribuido todos. Entonces, el discurso ese de no, hay vacas flacas, tal, y cuando hay beneficios, los beneficios son para los de siempre, tampoco. Entonces, por eso es importante en ese sentido de tener esa representación que nos pueda dar esa fuerza. Pues a la negociación, un punto clave, como hemos visto, para los derechos de los trabajadores, para conseguir ese equilibrio entre los objetivos y los intereses tanto de las empresas como de los propios trabajadores. Jordi Margalef, del equipo de comunicación del STR, gracias por habernos acompañado en un capítulo más. Y a vosotros, los de casa, también, gracias por acompañarnos en el podcast de Los Rebeldes de STR, el podcast del Sindicato de Trabajadores. Hasta la próxima.